Una expresión algebraica es el resultado de llevar a cabo un número finito, como las que son las sumas, las restas, las multiplicaciones, divisiones o raíces en un grupo de variables y los números reales. Una función f es una relación entre un conjunto dado x, que se lo llama dominio, y otro conjunto de elementos y, llamado codominio, de forma que cada elemento x del dominio le corresponde a un único elemento, f de x. Del codominio, los que forman el recorrido también llamado rango o ámbito, o también lo que lo llaman la imagen. El dominio es todos los que pertenezcan al conjunto X, pero el rango no son todos los que pertenezcan al conjunto y sino únicamente los números que son imágenes del dominio. Los que cumplen con el dominio y rango son funciones. Funciones polinómicas. ¿Qué es polinomio? Es una expresión algebraica, el cual tiene números constantes y letras llamadas variables. Para que sea un polinomio hay que tener en cuenta estas tres reglas, las cuales, como ya las dije, son, primero, la constante. Son constantes porque su valor no cambia, como el caso de un número que es igual a otro número constante. 2. Variable. Las variables pueden ser X, Y, Z, A, B, en fin. 3. Exponente es el grado al que se eleva la variable. Esto permite que la expresión algebraica sea un monomio. No es polinomio si su exponente llegara a ser negativo. Una función polinómica f es una función cuya expresión es un polinomio tal como, donde a, b, c, d, e son los coeficientes del polinomio y n es el grado del polinomio. El dominio es las funciones polinómicas son todos los reales. ¿Qué es el sistema de coordenadas en una gráfica cartesiana? Son dos rectas, una horizontal, la otra es vertical, que se intersectan donde se pone una escala de números. La horizontal se llama eje de abscisa o eje X. La vertical se llama eje de ordenadas o eje Y. Y el punto de centro donde se cruzan se le da el nombre punto de intersección o punto origen. El punto de origen de la Y hacia arriba son positivas y el punto de origen hacia abajo son negativas. Igual que la horizontal, las líneas que se intersectan crean cuadrantes. Como cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Las funciones polinómicas pueden clasificarse en diferentes tipos según el grado de polinomio. Funciones polinómicas de primer grado. Es aquella que tiene un polinomio de grado 1 como expresión. Son dadas por la expresión f de x igual a mx más n, siendo m su pendiente y b su ordenada o punto de corte con el eje x. ¿Qué es la pendiente? Es el grado medida de inclinación de una recta respecto al eje de la abscisa x. Función constante. Su dominio será todos los números reales y su rango solo será un número n. Si m es igual a 0, la función y igual a n. Se denomina función constante y su gráfica es una recta paralela al eje x que pasa por el punto O, n. F de x igual a 3
y f de x igual a menos 3 son funciones constantes. Función lineal. La función y igual a mx se denomina función lineal y su gráfica es una recta pendiente m que pasa por el origen de coordenadas n igual a 0. Su dominio y rango son todos los números reales, como por ejemplo f de x igual a 2x más 1 y f de x igual a menos 2x más 1. Estos son funciones lineales, donde tienen la función de mx más b. El término que está multiplicando es el 2 y su corte 1. Para poder graficar se puede encontrar los puntos, ya sea tabulando, ya encontrando el vértice con la fórmula menos b dividido entre 2 por a, donde encontramos los puntos y los colocamos en la gráfica para poder trazar las rectas. Para saber si m es mayor que 0, esto es positivo. La función es creciente. Entonces, si m es menor que 0, esto es negativo. La función es decreciente. Función afín. La función y igual a mx más b se denomina función afín y su gráfica es una recta dependiente m, la cual no pasa por el origen. Su dominio y rango son todos los números reales. Por ejemplo, f de x igual a 3x más 2 y f de x igual a menos 3x más 2 son funciones afines. Funciones de segundo grado. Las funciones polinómicas de segundo grado o funciones cuadráticas son de tipo f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, con a que no pertenece a 0, siendo su grado una parábola. Su dominio son todos los números reales y el rango depende del vértice y hacia dónde abra la parábola. Como a sea mayor que 0, sea positivo, la parábola va hacia arriba. O a sea menor que 0, esto quiere decir que es negativo. La parábola irá hacia abajo. Existen 4 tipos de funciones cuadráticas, las cuales son: si b es igual a 0, y c es igual a 0, la función f de x es igual a ax al cuadrado. Tiene su vértice en el punto 0,0 y su eje de simetría es el eje y. F de x igual a 2x al cuadrado y f de x igual a menos 2x al cuadrado. Si b es igual a 0 y c no pertenece al 0, la función f de x igual a ax al cuadrado más c tiene su vértice en el punto 0, c y su eje de simetría es el eje y. F de x igual a 2x al cuadrado más 3 y f de x igual a menos 2x al cuadrado más 3. Si b no pertenece al 0 y c es igual a 0, la función f de x igual a ax al cuadrado más bx, encontramos su vértice y el eje de simetría ayudándonos con las fórmulas. Por ejemplo, f de x igual a 2x al cuadrado más 5 y f de x igual a menos 2x al cuadrado más 5. Si b no pertenece al 0 y c no pertenece al 0, es de tipo f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Se encuentran los cortes con el eje x, ayudándonos por medio de la factorización y con la fórmula. Para encontrar el vértice de la ecuación, f de x igual a ax al cuadrado menos 5x más 6. Funciones de grado mayor a 2. Las funciones mayores a 2 pueden ser de tercer grado, como por ejemplo f de x igual a ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d.
o de cuarto grado. F de x igual a ax a la cuarta más bx al cubo más cx al cuadrado más dx más e. Podemos usar la factorización para resolverlas. Usando estos 6 pasos obtendremos una gráfica mucho más precisas y claras. Como por ejemplo, primero, calcule f de menos x para determinar si la gráfica es simétrica o no. Segundo, calcule el intercepto f de 0 en y. Tercero, factoriza el polinomio. Cuarto, determine las intersecciones en x, hallando las soluciones reales de la ecuación f de x igual a 0. Quinta, trace una recta numérica, determine los signos algebraicos de todos los factores entre los intersectos de la x. Esto indicará donde f de x sea mayor que 0 y donde f de x sea menor que 0. Sexto, grafique las funciones utilizando los resultados de los pasos 1 y 5, marcando puntos donde sea necesario. Ejemplo, f de x igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 2x.